¿Qué tal, Ari? Mucho gusto en saludarle. Buenas noches, Lick. ¿Qué tal, Edgar? Muy buenas noches, gusto en saludarlo. Buenas noches, licenciado. ¿Qué tal, Madeline? Bienvenida, buenas noches. Buenas noches, licenciado. ¿Qué tal, Heidi? Bienvenida. Buenas noches, licenciado. Gusto en saludarle. Sí, me da mucho gusto saludarla, ¿no? Y bienvenida. Gracias, don. Buenas noches, licenciado. Muy buenas noches, Elmer, bienvenido. Alexandra, bienvenida. Miguel Ángel, bienvenido. Igual a Evelyn. Lilian, bienvenida. Buenas noches, licenciado. ¿Qué tal, Erika? Buenas noches. Silencio. Muchísimas gracias, que Dios la bendiga, ¿no? Muy bien, vamos a empezar la exposición de esta noche, haciendo como de costumbre una remembranza del último tópico que abordamos, pero inicialmente les presento un saludo afectuoso y mis mejores deseos porque todos estemos bien, ¿verdad? Que desde el punto de vista personal, familiar, colectivo, que nuestra universidad pronto se encamine por los cauces que corresponda para que volvamos a la normalidad. Así es que por favor reciban mi saludo. En la última sesión de clase abordamos la temática del control normativo de constitucionalidad y trajimos a cuenta lo relacionado con la pirámide de Kelsen. Señalamos, como lo hemos hecho ya muchas veces, que en el pináculo del ordenamiento jurídico se encuentra la Constitución, que es la norma suprema, es el texto supremo que no puede ser opuesto, no puede ser tergiversado, no puede ser sesgado por ninguna otra disposición, ni de las leyes ordinarias, ni de las leyes, ni las disposiciones reglamentarias. Todo precepto que contraría la Constitución es o expulsado del ordenamiento jurídico o inaplicado en el caso concreto. Señalamos también que hay dos formas de ejercer ese control constitucional. El control político, que se ejerce sin la intervención
de un tribunal constitucional. Es una facultad que, de conformidad con nuestra Constitución, le asiste al presidente, tal y como lo dispone el artículo 183, literal H, al regular el derecho de veto. Luego hablamos brevísimamente del proceso de gestación de la norma jurídica. Señalamos cuando se plantea una iniciativa de ley, cuando es sometida a la discusión correspondiente, luego se aprueba y luego se remite al Ejecutivo para que éste la sancione y la publique. Pero en un momento dado dijimos que el presidente puede abstenerse de sancionarla y publicarla por cuanto que considera que existe una vulneración a la Constitución. Ese es el control político, pero el más trascendente y significado indudablemente es el control jurisdiccional, que lo ejerce un tribunal, velando porque la Constitución se respete y no se violente. Y trajimos a cuenta, esto es muy importante, el pasado que posibilitó el surgimiento del control constitucional por la vía jurisdiccional. Hablamos del sistema americano incidental o difuso, que es el que se ejerce en la Unión Americana, en los Estados Unidos de América. Es muy especial porque este control constitucional lo ejercen todos los tribunales del sistema. Allí no hay una corte de constitucionalidad, sino cualquier tribunal puede dirimir un asunto de constitucionalidad. Y el efecto es también muy peculiar, porque en este sistema la norma infractora no se expulsa del ordenamiento jurídico, sino se inaplica en el caso concreto. La norma sigue vigente. Quienes arguyeron la inconstitucionalidad, si ésta se declara con lugar, lograrán que esa norma se inaplique dentro de un expediente en particular, pero no se expulsa. Yo les traje a cuenta el ejemplo de un divorcio, creo que lo platiqué, de un divorcio tramitado en la vía ordinaria, ¿verdad? Entonces una de las partes estima que uno de los artículos invocados en el trámite es inconstitucional en relación a él o en relación a ella. Entonces se abre un expediente, como lo vamos a estudiar dentro de unos minutos, y si se declara con lugar la inconstitucionalidad, el efecto es que esa norma se inaplica, pero no se expulsa. Por otro lado, tenemos el sistema concentrado. El sistema concentrado es aquel en donde sí existe una Corte de Constitucionalidad, y yo le señalé que el mismo advino al mundo del derecho hacia 1920, cuando Hans Kelsen precisamente integró los primeros tribunales constitucionales, el de Austria y luego surgió el de Checoslovaquia, y en torno a ese punto relacionamos que, tal y como lo decía Aristóteles, las posiciones polares nos alejan de la verdad. Los radicalismos nos sitúan en posiciones extremas, ¿verdad? Así es que muchos países han asumido un sistema mixto, como el de Guatemala, tal y como lo regulan los artículos 266 y 267 de la Constitución. Hay dos formas de plantear la inconstitucionalidad en nuestro país. En caso concreto, que se produce cuando hay un expediente, así como el que les mencioné, un expediente de divorcio, o puede ser un expediente de otra índole, como por ejemplo una reivindicación de la propiedad, y alguna de las partes establece que una norma que se está invocando sería inconstitucional en relación a sus intereses, y en este caso el proceso de inconstitucionalidad se tramita en dos instancias. La primera instancia es ante un tribunal del orden común, y la apelación la conoce la Corte de Constitucionalidad. Y por el otro lado tenemos la inconstitucionalidad general. Esa, Dios mediante, la estaremos estudiando el día jueves. La inconstitucionalidad general o abstracta se promueve en contra de normas generales y abstractas. Y si se declara con lugar, se inaplica. Se expulsa la norma
del ordenamiento jurídico. En este caso, solo hay una instancia y la conoce la Corte de Constitucionalidad. Creo que al finalizar hablamos de los antecedentes de la inconstitucionalidad. En caso concreto señalamos que se originó en Inglaterra, ¿verdad? En Inglaterra, cuando se planteaba que sobre la voluntad del rey, sobre la voluntad del parlamento, existía la ley, y que el rey y el parlamento no podían ser superiores a la ley. Eso fue en 1610, pero en 1688 se retomó el cauce de la superioridad del rey y de la superioridad del parlamento. Y luego concluimos trayendo a cuenta el tema de que la naturaleza jurídica de la inconstitucionalidad en caso concreto es la prejudicialidad. Hay que resolver la prejudicialidad, si no, no se puede resolver el fondo de un asunto. Entonces, de igual forma, cuando se plantea una inconstitucionalidad en caso concreto, es menester resolverla de manera previa a efecto de poder continuar con el trámite sucedáneo. Les voy a presentar el temario de esta noche, que es el siguiente. Ya lo tienen en la pantalla, ¿verdad? Dice: funcionalidad, Sí, gracias. caso concreto. Y yo les pedí que leyeran, para no entrar en una posición de absoluto desconocimiento, algunos artículos. Les dije que leyeran del 116 al 132 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y Constitucionalidad, que es lo que estamos señalando aquí en el numeral 1. En el numeral 1 estamos señalando que lo relativo a la inconstitucionalidad en caso concreto está regulado en la Constitución, en el artículo 266 y en el artículo 116, la EP, Ley de Amparo, Exhibición Personal y Constitucionalidad. Fíjense que si leemos, que por favor les pido que lo hagan, el artículo 266 de la Constitución. Espero que ya lo tengan a la vista. ¿Ya lo tienen a la vista? Sí, licenciado. Licenciado. Muchas gracias. Leamos el artículo 266, dice: inconstitucionalidad de las leyes en casos concretos. En casos concretos, en todo proceso de cualquier competencia o jurisdicción, en cualquier instancia y en casación, y hasta antes de dictarse sentencia, las partes podrán plantear como acción, excepción o incidente la inconstitucionalidad total o parcial de una ley. El tribunal deberá pronunciarse al respecto. Y ahora les pido que nos pasemos al 116 de la EP, de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y Constitucionalidad. Por favor, trasládense al 116. Ya, licenciado. Muy bien. Licenciado. Como ustedes pueden ver, el artículo 116 replica en su totalidad el que acabamos de leer, el 266 constitucional. La redacción jurídica siempre es abstrusa, confusa y hasta oscura, y por eso, lógica y obviamente, cuando uno se introduce en un tema, hay que realizar lecturas detenidas, que es lo que vamos a hacer. Dice: inconstitucionalidad de las leyes en casos concretos. En casos concretos, en todo proceso de cualquier competencia o jurisdicción, o en cualquier instancia y en casación, hasta antes de dictarse sentencia, las partes podrán presentar como acción, excepción o incidente la inconstitucionalidad total o parcial de una ley a efecto de que se declare su inaplicabilidad. El tribunal deberá pronunciarse al respecto. Aquí disgregué en 4 tópicos lo que dice el artículo. Si descomponemos el artículo 116, nos arrojará estas 4 conclusiones. Número 1. ¿Cuándo se puede plantear la inconstitucionalidad
en caso concreto. Entonces, el artículo que estamos comentando dice que en todo proceso, en un proceso penal, en un proceso civil, en un proceso laboral, en actuaciones administrativas, en derecho agrario, en todo proceso. Fíjense la amplitud de esta promoción. Procede a plantearla en todo proceso. Los procesos básicamente se estructuran en dos instancias, eso ya lo estudiaron ustedes en teoría del proceso. Hay una primera instancia y una segunda instancia. Entonces, se puede plantear en procesos de toda naturaleza, en la primera o en la segunda instancia. La casación, eso es algo que van a estudiar ustedes con mayor detenimiento en los cursos subsiguientes, pero en teoría del proceso también ya les hablaron de que la casación es un recurso extraordinario. Entonces, fíjense que se puede plantear inicialmente en todo proceso, en cualquiera de las dos instancias, inclusive en casación, pero debe haber un requisito que hay que observar. La inconstitucionalidad en caso concreto se puede plantear en todo proceso, en cualquiera de las dos instancias, inclusive en casación, pero antes de que se dicte sentencia. Una vez que se dictó sentencia, ya no se puede promover. Entonces, el ámbito temporal para promover la inconstitucionalidad en caso concreto es verdaderamente amplio, en todo proceso, en cualquiera de las dos instancias, inclusive en casación, pero hay un límite, antes de dictar sentencia. Luego dice el 116 que hay tres modalidades, ¿verdad? Se puede promover como acción, excepción o incidente. También eso ya lo estudiaron ustedes en teoría del proceso, pero yo hago una remembranza breve de este tópico. La acción es un derecho constitucional que permite que todo ciudadano estimule la actividad de los tribunales. Es decir, la acción consiste en la facultad que tenemos todos los ciudadanos de acudir a los tribunales, tengamos o no tengamos razón, porque será el tribunal el que intervenga y dirima si tengo o no tengo razón. La acción no es el proceso. La acción es el génesis, es la simiente, es la semilla del proceso. Pero por esas circunstancias que tiene el empleo de nuestro idioma, cuando se habla de acción, se habla de proceso, ¿verdad? Pero en rigor, en purismo, la acción es esa facultad nada más, la facultad de acudir a los tribunales. Cuando yo acudo a los tribunales se inicia el proceso. Entonces a mí me preguntan qué diferencia hay entre acción y proceso. La acción es la simiente, la semilla, el punto generatriz del proceso. Es una facultad que asiste a todo ciudadano. Pero como hablábamos la vez pasada de los derechos personalísimos, ¿verdad? Aquí también a mi juicio hay un vicio, ¿verdad? Porque se habla de acción de amparo, de acción de inconstitucionalidad. Y el término correcto es hablar de proceso de amparo o de proceso de inconstitucionalidad. Entonces, cuando estamos hablando aquí de acción, estamos hablando de un proceso. La inconstitucionalidad, en caso concreto, puede promoverse como un proceso, como lo vamos a estudiar en un momento, como excepción o como incidente. Ustedes también ya estudiaron lo que es una excepción. Es un mecanismo de defensa que se particulariza preferentemente en el derecho procesal civil. Les hablaron de las acciones previas o dilatorias y de las acciones perentorias. Se tramitan, se pueden interponer dentro de los 6 primeros días y hay 3 días para que el tribunal resuelva, ¿verdad? Las excepciones previas son las que atacan asuntos de forma y las acciones perentorias atacan asuntos de fondo. Esto, como les repito, es materia de su curso de teoría del proceso. O como un incidente, el incidente procedimiento colateral que se tramita, lo vamos a estudiar, ¿verdad? Fíjense que el 1.3 es que procede únicamente en casos concretos. No ataca la generalidad de la ley, sino una situación especial. Les vuelvo a ejemplificar con el caso de un divorcio ordinario, en la vía ordinaria, o de una reivindicación de la propiedad,
o de un asunto de arrendamiento. Si yo creo que me van a aplicar a mí una vulnera mis derechos fundamentales, entonces lo planteo. Y el efecto es la inaplicabilidad de ese precepto. Entonces vuelvo a repetirles, el artículo 266 constitucional y el 116 tienen la misma redacción. Yo les pedí que ustedes leyeran del artículo 116 en adelante. La redacción pues es alambicada, pero descompuesta. Podemos deducir de su redacción 4 conclusiones. La inconstitucionalidad, en caso concreto, podemos plantearla en todo proceso, de cualquier naturaleza, penal, civil, laboral, administrativo, etcétera, en cualquiera de las 2 instancias e inclusive en casación. Cuando ya se dictó sentencia, no podemos promoverla. Podemos promoverla en 3 modalidades, como acción, excepción o incidente. Solo en casos concretos. No podemos atacar la generalidad de la ley, sino en este caso, la aplicación que se hará dentro de un ejemplo que me atañe, que me involucra, ahí es donde la planteo. Y el efecto de esta inconstitucionalidad es que el precepto se inaplica, no se expulsa del ordenamiento jurídico. Aquí repito lo que yo acabo de explicar. ¿Cómo puede promoverse la inconstitucionalidad en caso concreto? Como acción, excepción o incidente. Fíjense que como acción es equivalente a un proceso, ¿no? Ahí no hay un expediente subyacente, sino yo la planteo. Ahorita la vamos a estudiar. Entonces, cuando lo promuevo como acción, esa es la vía directa o de demanda. Y la vía indirecta es por la vía de la excepción o del incidente. Hay 2 formas de plantearlos. La vía directa o de demanda es cuando yo planteo una demanda, ¿verdad? La vía indirecta es cuando dentro de un proceso específico me quieren aplicar una norma que es inconstitucional. Yo les pido por favor que vean los artículos el 118 y también el 119. Los vamos a leer. Esa es la vía directa. Así es como se plantea la inconstitucionalidad en caso concreto en vía directa, como una demanda. Ya tienen a la vista el 118. Ya, licenciado. Leámoslo pues. Dice: inconstitucionalidad de una ley en lo administrativo, cuando en casos concretos se aplicaren leyes o reglamentos inconstitucionales en actuaciones administrativas que por su naturaleza tuvieran validez aparente y no fueren motivo de amparo, el afectado se limitará a señalarlo durante el proceso administrativo correspondiente. En estos casos, la inconstitucionalidad deberá plantearse en lo contencioso administrativo dentro de los 30 días siguientes a la fecha en que causó estado la resolución y se tramitará conforme al procedimiento de inconstitucionalidad de una ley en caso concreto. Fíjense que esta es la vía directa. Imaginémonos que tal y como lo señala el 118, en actuaciones administrativas, que no es un órgano jurisdiccional, sino es una entidad administrativa, como por ejemplo podría ser la Superintendencia de Bancos. La Superintendencia de Bancos está facultada para imponerle multas a los bancos, a las entidades financieras y a las entidades de seguros. Entonces imagínense que multa a alguien, ¿verdad? Y una entidad financiera le señala: miren, ustedes me están aplicando un artículo que vulnera mis derechos, se los hago notar, pero no corrigen esta situación. Entonces terminan las gestiones administrativas y como no se corrigió y me aplicaron una norma incorrecta, pues en este caso yo planteo una demanda de inconstitucionalidad en la vía de lo contencioso administrativo dentro de los 30 días siguientes de que se emitió la resolución que me causa una lesión. Fíjense que aquí hay un error que les pido que corrijamos. Dice: imposibilitará la aplicación de la vista, y es
imposibilitará la aplicación de la norma. Por favor, corríjanlo, es un error mío esto. Es norma no vista. Por favor, tachen vista y pongan norma. Dice, la pretensión que de ser acogida imposibilitará la aplicación de la norma, no de la vista. Bueno, entonces estamos que la vía directa o de demanda es la que se regula en el artículo 118 y también en el 119, porque se puede plantear en lo administrativo, pero también en lo laboral. Vean lo que dice el artículo 119. Inconstitucionalidad de una ley en el ramo laboral. En el ramo laboral, además de la norma general aplicable a todo juicio cuando la inconstitucionalidad de una ley fuera planteada durante un proceso con motivo de un conflicto colectivo de trabajo, se resolverá por el Tribunal de Trabajo correspondiente. Es decir, la vía directa, la vía de demanda, se puede plantear en lo administrativo y en lo laboral. La vía indirecta es la que hace indefectible, como lo señalo en el 2.2, que haya un proceso, y dentro del proceso, como en el de divorcio, o en el de reivindicación de la propiedad, o en el de no me recuerdo qué otra cosa les dije, creo que les dije lo relativo a un arrendamiento, alguien que no paga la renta y se inicia el sumario de desocupación y le pretenden aplicar una norma inconstitucional, entonces se la plantea y la puede plantear como excepción o como incidente. Entonces miren lo que les estoy señalando. El 116 regula la inconstitucionalidad en caso concreto. El artículo es alambicado y complejo, como es toda la redacción jurídica. Generalmente hay que leerlo varias veces, pero de esa redacción se pueden inferir, deducir 4 conclusiones. La inconstitucionalidad en caso concreto puede plantearse en todo proceso de cualquier naturaleza, penal, civil, laboral, agrario, administrativo, etc., en cualquiera de las 2 instancias e inclusive en casación. El límite es que una vez que se dictó sentencia ya no se puede promover. ¿Cómo se puede promover? Como acción, excepción o incidente. Procede únicamente en casos concretos, en casos concretos, no contra la generalidad de la ley, porque su efecto es solo la inaplicabilidad. Se puede promover por la vía directa, que es la que ya comenté, que es la que está regulada en el 118 y alude a ella también el 119. ¿Qué dice el 118? Que si hay una gestión administrativa donde se me pretende aplicar una norma inconstitucional, yo lo hago notar, lo señalo, y si no lo corrigen, cuando concluye el trámite, entonces ya planteo yo una demanda en la vía de lo contencioso administrativo dentro de los 30 días siguientes. Tengo un plazo para interponerla después de que se me notificó esa resolución. Y la vía indirecta es indispensable, indefectible que haya un proceso tramitado en la jurisdicción ordinaria. Y entonces dentro de ese proceso o planteo una excepción o tramito un incidente. Esto está regulado, como ustedes pueden verlo, en los artículos, en el artículo 123, por favor, pero antes leamos el 121, porque aquí se habla del trámite. El trámite es muy sencillo. Leamos el 121, ahí dice acción de inconstitucionalidad como única pretensión, es lo que regula el 118. En la acción de inconstitucionalidad en casos concretos interpuesta la demanda, el tribunal dará audiencia al Ministerio Público y a las partes por el término de 9 días. Vencido este término, podrá celebrarse vista pública si alguna de las partes lo pidiere. El tribunal resolverá dentro de los 3 días, es decir, da audiencia por 9 días. Las partes hacen las alegaciones correspondientes y dentro de los 3 días se dicta la resolución que corresponde. Puede haber una vista pública. Y véanlo, por favor, eso es en el 118. Y el mismo trámite es para el trámite de la inconstitucionalidad como excepción o incidente que está regulado en el artículo 123. El artículo 123 dice, inconstitucionalidad de una ley como excepción o incidente.
En casos concretos, las partes podrán plantear como excepción o en incidente la inconstitucionalidad de una ley que hubiera sido citada como apoyo de derecho en la demanda, en la contestación de la demanda, o que de cualquier otro modo resulte del trámite de un juicio, debiendo el tribunal pronunciarse al respecto. Y el 124 dice, trámite en cuerda separada. Planteada la inconstitucionalidad de una ley como excepción o incidente, el tribunal la tramitará en cuerda separada. Dará audiencia a las partes y al Ministerio Público por el término de 9 días y haya sido o no evacuada la audiencia, resolverá respecto de la inconstitucionalidad en auto razonado dentro del término de 3 días. Vuelvo al ejemplo que yo cité del trámite de un divorcio, ¿verdad? Entonces me notifican la demanda, entonces yo la leo y miro, tal y como dice el 123, dice, en casos concretos, las partes podrán plantear como excepción o incidente la inconstitucionalidad de una ley que hubiera sido citada como apoyo de derecho en la demanda, en la contestación de la demanda, o que está dentro del expediente. Entonces me notifican la demanda y yo advierto que ahí hay un artículo que yo considero inconstitucional. Entonces, dentro de ese expediente, tramito la inconstitucionalidad por la vía de la excepción o del incidente. Fíjense que aquí hay un término que de seguro en su curso de teoría del proceso ya se lo citaron, dice trámite en cuerda separada. ¿Qué quiere decir eso de cuerda separada? Fíjense que ese es un arcaísmo, es una voz que data de hace mucho tiempo, ¿verdad? Particularmente es colonial, pero todavía persiste. Está el expediente principal, el expediente de divorcio, ¿verdad? La señora quiere divorciarse del señor porque arguye que le da malos tratos y la ofende con suma frecuencia y plantea una demanda. Se lo notifican al señor. Entonces el señor mira y luego de leer la demanda le consulta a su abogado y le dice, mire, el abogado, esta norma le resulta a usted inconstitucional. Vamos a plantear la inconstitucionalidad como excepción. Y la plantean. Entonces el tribunal abre un expediente chiquito, un expediente paralelo, un expediente simultáneo. Aparte del divorcio, va a resolver lo relativo a la inconstitucionalidad, pero lo hace en otro expediente, en un expediente paralelo, que se le llama cuerda separada. La cuerda principal es el expediente de divorcio que se está tramitando. Entonces, cuando habla el 124 de trámite en cuerda separada, quiere decir que se va a parar el expediente, lo atañedero a la inconstitucionalidad en caso concreto. Porque si es inconstitucional, pues esa norma no se va a aplicar. ¿Cuáles son los requisitos que debe cumplir la solicitud inicial de inconstitucionalidad? Ahora les pido que abran su acuerdo 1/2013, por favor, y que consultemos el artículo 11. ¿Ya lo tienen a la vista? Sí, licenciado. Muchas gracias. Entonces dice el artículo 11, pero esta ya no es la Ley de Amparo, Exhibición Personal y Constitucionalidad, sino es el Acuerdo 1/2013, que es un reglamento, ¿verdad? Dice, solicitud inicial de inconstitucionalidad en caso concreto. Toda solicitud de inconstitucionalidad en caso concreto deberá contener, dividido en apartados, los siguientes requisitos. A. Designación del tribunal ante el que se presenta, ¿verdad? Señor juez sexto de primera instancia de familia, ¿no? B. Nombres y apellidos del solicitante o de la persona que lo represente en caso de demanda, indicar edad, estado civil, nacionalidad, profesión u oficio, domicilio y lugar para recibir notificaciones, así como acreditar la participación en el procedimiento subyacente.
Si se actúa por representación, deberá acreditarse esa calidad. Cuando quien promueva la demanda sea una persona jurídica, deberán indicarse sucintamente los datos relativos a la existencia y personalidad jurídica. C. Nombre de él o de los abogados colegiados activos que patrocinan la acción, así como el número de colegiado de cada uno de ellos. D. Identificación del procedimiento subyacente. E. Normativa contra la cual se promueve la inconstitucionalidad en caso concreto. F. Normas constitucionales que se estimen violadas. G. Fundamento jurídico que invoca al solicitante como base de la inconstitucionalidad, en el que deberá expresar en forma separada, razonada y clara los motivos jurídicos de su solicitud, con lo que explique la razón por la que la normativa denunciada debe declararse inaplicable. H. Firmar lo hará luego de él otra persona o el abogado que auxilia. Y firma y sello del abogado colegiado activo que lo patrocina como responsable de la juridicidad del planteamiento. Luego, las fases de la tramitación son realmente sencillas, ¿verdad? Aquí está la admisión a trámite, ¿verdad? Yo presento una acción, una excepción o un incidente y el tribunal lo primero que hace es advertir si se han cumplido los requisitos, ¿verdad? Si no se han cumplido, tal y como yo se lo señalé en su oportunidad y de conformidad con el artículo 22, se dan 3 días para que se corrijan estos errores. Y si no los corrigen, entonces sí se suspende el procedimiento, ¿verdad? Luego se da audiencia. En los casos que correspondan, si es acción, excepción o incidente, por 9 días se le confiere audiencia a las partes y al Ministerio Público. Pero una de las partes quiere vista pública, entonces se fija en una vista pública para que hagan su alegación de manera pública y verbal, ¿verdad? Y luego, dentro de los 3 días, se dicta la sentencia. El trámite es muy sencillo. Entonces, se observa, se plantea la demanda de conformidad con los requisitos establecidos en el artículo 11 que acabamos de leer y lo presento al tribunal. Pero si el tribunal le encuentra algún defecto, alguna falencia, entonces definitivamente me lo señala y me otorga 3 días para que lo corrija, y si no lo corrijo se suspende. Recuérdense lo que decía el artículo 22, que cuando estudiamos el amparo lo trajimos a cuenta. Omisión de requisitos en la petición. Cuando la persona que solicita, en ese caso era un amparo, haya omitido el señalamiento de uno o más requisitos en la interposición, o sea, defectuosa la personería, el tribunal que conozca el caso resolverá dándole trámite al amparo, en este caso es inconstitucionalidad, ¿verdad? Y ordenando al interponente cumplir con los requisitos faltantes dentro del término de 3 días. Pero en lo posible no suspenderá el trámite, ¿verdad? Pero si no los cumple, entonces sí se suspende. Fíjense que permítanme un momentito. Ahí estamos. Perdón. Ahora, el trámite de la apelación. Aquí también se los estoy señalando, ¿verdad? La apelación o alzada se promoverá ante la Corte de Constitucionalidad, ¿verdad? Si yo tengo insatisfacción, es el 5.1, ¿verdad? Si yo tengo insatisfacción con lo que resolvieron porque declararon sin lugar mi petición de que se declarara inconstitucional una norma que me va a perjudicar, entonces planteo una inconstitucionalidad, ¿verdad? Entonces se plantea ante la Corte de Constitucionalidad y la Corte de Constitucionalidad dentro de un lapso de 24 horas pide informe. Entonces, al ser recibido el expediente por la Corte de Constitucionalidad, señala día y hora para la vista dentro de un término que no puede exceder de 9 días y la vista será pública, si eso es lo que solicita el interesado. Y la sentencia será dictada por la Corte de Constitucionalidad dentro de los 6 días siguientes a la vista. Fíjense que lo relativo a la apelación
está regulado a partir del artículo 127. Aquí está un poco largo, pero yo se los traté de compendiar aquí. Claro, hay que leer, por eso les pedí que leyeran hasta el artículo 132, ¿verdad? Dice, apelación, el 127, la resolución a que se refiere el artículo 121 y los autos que se dicten sobre la inconstitucionalidad en los demás casos son apelables. La apelación deberá interponerse de manera razonada dentro del tercero día. Es decir, me notificaron, yo estoy insatisfecho, tengo 3 días para apelar. Yo me pasaría de una vez al 130, en donde dice que en el trámite de la apelación, recibidos los autos, la Corte de Constitucionalidad señalará de oficio, día y hora para la vista dentro de un término que no podrá exceder de 9 días. La vista será pública y la sentencia deberá dictarse dentro de los 6 días siguientes. Yo les pedí que ustedes lo leyeran y creo yo que esta síntesis, a mi juicio, facilita el entendimiento, pero aquí hay un cuadrito que creo que les va a ser útil también, y que lo vamos a repasar en este momento. En principio aparecen los 3 cuadritos azules, que son el sustento de lo que yo ya dije desde un principio. Entonces aquí está en el primer cuadrito azul, el de la izquierda, los artículos 114 y 115, que estos refrendan o reiteran o insisten en lo relativo a la superioridad de la Constitución. Leámoslos si ustedes fueran tan finos, el 114 y el 115. De la Ley de Amparo, Exhibición Personal y Constitucionalidad, ¿no? Entonces, 114 y 115 dicen: jerarquía de las leyes. Los tribunales de justicia observarán siempre el principio de que la Constitución prevalece sobre cualquier ley y tratado internacional, sin perjuicio de que en materia de derechos humanos prevalecen los tratados y convenciones internacionales aceptados y ratificados por Guatemala. Luego el 115 dice: nulidad de las leyes y disposiciones inconstitucionales. Serán nulas de pleno derecho las leyes y las disposiciones gubernativas o de cualquier otro orden que regulen el ejercicio de los derechos que la Constitución garantiza si los violen, disminuyen, restringen o tergiversan. Ninguna ley podrá contrariar las disposiciones de la Constitución. Las leyes que violen o tergiversen las normas constitucionales son nulas de pleno derecho. Luego, ahí no lo puse, se me pasó, pero es el 116, el segundo cuadro celeste. Es el 116, el que leemos. ¿Cuándo procede la inconstitucionalidad de ley en casos concretos? Entonces leamos el 116, por favor, ahí lo anotan porque a mí se me pasó. Dice: inconstitucionalidad de las leyes en casos concretos. En todo proceso de cualquier competencia o jurisdicción o en cualquier instancia y en casación, hasta antes de dictarse sentencia, las partes podrán plantear como acción, excepción o incidente la inconstitucionalidad total o parcial de una ley a efecto de que se declare su inaplicabilidad. Es lo que nosotros acabamos de... Ay, por Dios santo. Es lo que yo les acabo de referir, ¿verdad? Y que está aquí en el 1.1, 1.2, 1.3 y 1.4. Ese es el 116. Pero volvemos al esquema. Y luego, ¿cómo puede plantearse? Puede plantearse como acción, excepción o incidente, que es el 116, al que yo hice alusión. Luego vamos al trámite. Nos vamos a la izquierda, que es lo que yo también le señalé hace unos minutos. La inconstitucionalidad, en caso concreto, puede tramitarse en vía directa o en vía indirecta. La vía directa es la que regulan los artículos 118 y 119 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y Constitucionalidad, que yo les leí. Es el trámite administrativo, ¿verdad?, que yo señalo dentro de las diligencias administrativas que me quieren aplicar una norma inconstitucional. La autoridad podría corregir, pero si no corrige, cuando se dicta la resolución final, yo tengo 30 días para plantear la inconstitucionalidad en caso concreto. Y en lo laboral, tal y como lo señala el 119, dentro de ese tipo de expedientes, es cuando hay un conflicto colectivo de trabajo.
¿verdad? Y resuelve el juez de trabajo. Esta es la vía directa. Y en el cuadro de abajo está la vía indirecta. Aquí están los requisitos. Debe preexistir un proceso tramitado en la jurisdicción ordinaria de cualquier índole, administrativo, civil, penal, etcétera. Yo le señalé como ejemplo un proceso de divorcio, un proceso de reivindicación de la propiedad o un juicio sumario de desocupación, ¿verdad? Entonces, dentro de esos procesos lo tramito como acción o excepción, que es lo que acabamos de explicar. Aquí hay una flecha que nos señala 4 pasos. Los pasos son en las dos situaciones, en la vía indirecta o en la vía indirecta, son semejantes, ¿verdad? Solo que en la vía directa hay que interponer una demanda, pero luego es lo mismo. Se da audiencia al Ministerio Público y a las partes por 9 días. Previo a dictar resolución definitiva, puede celebrarse vista pública si fuera solicitado por las partes y luego se emite una resolución, tal y como yo lo acabo de leer, ¿verdad? Que está en los artículos 123 y 124, que también no los puse aquí, pero lo señalé en el contexto de la exposición, ¿verdad? Entonces hay que dictar la resolución dentro del término de 3 días. Pero yo estoy inconforme. Entonces aquí está otra flecha, apelo, ¿verdad? Entonces tengo 3 días para apelar ante la Corte de Constitucionalidad. La Corte fijará una vista que puede ser pública, de conformidad con el artículo 130. Ese sí lo leí hace unos minutos, dice vista y resolución, ¿verdad? En el trámite de la apelación, recibidos los autos, la Corte de Constitucionalidad señalará de oficio día y hora para la vista dentro de un término que no podrá exceder de 9 días. La vista será pública si así lo piden alguna de las partes y la sentencia deberá dictarse dentro de los 6 días siguientes a la vista. Aquí está 3, sentencia de apelación, se dicta sentencia dentro de los 6 días siguientes a la vista. Y la sentencia, ahí ya no hay apelación, por supuesto, ¿verdad? Porque aquí termina la segunda instancia, pero sí puedo pedir aclaración y ampliación, ¿verdad? La aclaración y ampliación procede cuando la redacción no es clara, entonces yo no entiendo qué quiso decir en uno de los considerandos la Corte y le pido, mire, por favor, aclare. O si dejó de resolver un punto, entonces le pido que amplíe, de conformidad con los artículos 70 y 71, ¿verdad? Este sería el trámite de la inconstitucionalidad en caso concreto. Uy, ¿qué dice yo? Aquí está. A ver, le pregunto a alguien quien desee intervenir. La orden LIC. Muchas gracias. ¿Con quién tengo el gusto? Lisette Álvarez LIC. Gracias, Lisette. Muy fina. Oye, siempre agradecido con usted. De conformidad con el 116, la inconstitucionalidad, en caso concreto, genera 4 conclusiones, que son estas: 1.1, 1.2, 1.3 y 1.4. ¿Cuáles serían esas conclusiones, Lisette? Procede plantearla en todo proceso, en cualquiera de las 2 instancias e inclusive en casación hasta antes de dictar sentencia. Existen 3 modalidades en su promoción: acción, excepción o incidente. Procede únicamente en casos concretos en contra de la totalidad o parte de una ley y su efecto fundamental es que se declare la inaplicabilidad del precepto en el caso concreto. Muchísimas gracias. Entonces, yo puedo promover la inconstitucionalidad en caso concreto en un proceso en donde ya se dictó sentencia. La 1.1. No se puede. ¿Quién contestó? Perdón. Ya se dictó sentencia, no, licenciado. Sí, ya se dictó sentencia, no se puede. Muy bien. Muchas gracias. A ver, le pregunto, aquí, a ver, a otra persona que quiere. Perdón. ¿Quién? Elmer, tiene la palabra, perdone. Aló, sí, gracias, licenciado.
una curiosidad con relación al artículo que se acaba de leer, el 116. Ahí también se debe mencionar, ver el 266 de la Constitución, que obviamente es el mismo, ¿verdad? Pero es necesario mencionarlo. Y mire, la Constitución es la ley suprema. Entonces, sí lo mencionamos al principio. Aquí se lo traigo a la vista. ¿Cuándo procede? Dice, el artículo 266 constitucional enuncia su procedencia y el artículo 116 reproduce el texto de dicho artículo. Sí, la Constitución siempre hay que citarla, ¿verdad? Que es como estamos haciendo acá. Pero como estamos hablando del procedimiento, lo mismo dice la Constitución que la ley de amparo, exhibición personal y constitucionalidad. Elmer, aprovecho que usted intervino para preguntarle, ¿cuáles son las 3 modalidades en que puede ser promovida la inconstitucionalidad en caso concreto, que es el 1-2? El vía directa o de demanda y la vía indirecta. ¿Perdón? En la vía directa y en la vía indirecta. Sí, y dentro de la vía indirecta, ¿cuáles son las formas? Se hace la referencia a la prevalencia del proceso del trámite jurisdiccional ordinario, dentro del cual se plantea la inconstitucionalidad. Que no le escucho bien. Aquí existen 3 modalidades, dice 1-2. Acción, ya me lo dijo usted que es la vía directa. Y en la vía indirecta, ¿cuáles están? Son las otras 2. Mire el 1-2. Ahora sí me escucha, Lick. Ahora sí lo escucho mejor. Es que se me va la señal aquí, permítame. Solo ahorita sí lo estamos escuchando. En la vía indirecta hay 2 formas. ¿Cuáles son? Mire el 1-2. Sí, le decía, la directa o la demanda que está estructurada en el proceso rápido puede ser que exista un proceso previo. Este procedimiento concluye con la emisión de la sentencia que procede en el artículo 117. Ha de existir algún problema porque no lo escucho. Pero ¿me oye usted a mí? Yo sí le escucho, Lick, no sé si ya me escucha. Ahora sí, por momento sí. Yo le pregunto para que de manera concreta me señale cuáles son las modalidades de la vía indirecta. Que son 2, aquí están. Primero la acción y la vía indirecta, ¿cuáles son? Tiene la jurisdicción ordinaria y dentro de la planta de la... No. Aquí está, léame el 1-2, por favor. El 1-2 que está en la pantalla, o usted está viendo, o está... Sí, decía acción, excepción e incidente. Sí, exactamente. No sé si me escucha ahora. Sí, la acción es la vía directa, y la acción y la vía indirecta es la excepción o el incidente. Muchas gracias, Elmer. Es usted muy fino. Le agradezco su buena voluntad hoy. Gracias, perdón, pero es mi señal, creo que está un poco mal que vengo bajando esta carretera. Imagínese, por Dios santo. Bueno, lo felicito por su dedicación. ¿Alguien más quiere intervenir? Homero, licenciado. Homero tiene la palabra, por favor. Sí, buenas noches, licenciado. ¿Qué tal, Homero? ¿Cómo está? Homero, mire, ¿cuál es el efecto de la inconstitucionalidad en caso concreto? Es el 1.4. En este caso, su efecto fundamental es que se declare la inaplicabilidad. La inaplicabilidad, ¿verdad? Ese es el efecto. Muchas gracias, Homero. Es usted muy fino por participar hoy. Vamos para acá. Una última pregunta. A ver, ¿alguien quiere intervenir? Bueno. A ver, la dama que dijo que quería intervenir. ¿Quién es? Lisette Lick. Lisette, muchas gracias. Lisette, mire, el trámite es muy sencillo. Es el cuadro que está hacia el medio. Ya hace unos minutos Elmer nos explicó lo relativo a la vía directa y a la vía indirecta. Ahora solo hábleme del trámite
que aquí está regulado en 4 pasos. Claro, Lic, primero tenemos la admisión a trámite. Al ser presentado el planteamiento de esa índole, deberá verificarse que se hayan cumplido los requisitos técnicos formales correspondientes. Si han sido cumplidos, se admite para su trámite la solicitud, pero si existe algún motivo de incumplimiento, se ordena al postulante la subsanación dentro del tercer día de haber sido notificado. Si el plazo se agota sin que se cumpla con los requisitos faltantes, se produce la suspensión definitiva. Si existe cumplimiento, se reanudará el trámite. En segundo, tenemos la audiencia, indistintamente que el planteamiento de la inconstitucionalidad en caso concreto haya sido como acción, excepción o incidente. El órgano jurisdiccional que corresponda confiere audiencia por 9 días a las partes y al Ministerio Público. Luego, la vista pública, si la inconstitucionalidad ha sido planteada como acción, como única pretensión existe la particularidad de que los sujetos procesales puedan solicitar vista pública. Esto según los artículos 60 al 71 del Acuerdo 1/2003. Y luego la resolución definitiva. Dentro del tercer día de haberse cumplido el término de la audiencia o de llevar a cabo la vista pública, el órgano jurisdiccional dictará resolución correspondiente, sea sentencia o auto. Muchísimas gracias. Mire, no sabe lo grato que me hace sentir una respuesta de ese tipo. La felicito y le estoy en extremo agradecido. Muy fina, oye. Bueno, con esto... No, a usted, muchas gracias. A todos los que intervinieron, ¿verdad? Les agradezco mucho, porque es una intervención espontánea y es muy importante intervenir y participar. Bueno, con esto estamos concluyendo la exposición de esta noche. Estoy muy agradecido, voy a dormir con una tranquilidad, no tienen ustedes idea. Les envío un abrazo, todo mi afecto, mi gratitud por su intervención, y el día jueves vamos a hablar de la inconstitucionalidad general, que es increíblemente, el trámite es un poquito más sencillo, ¿verdad? Bueno, el trámite realmente no es complejo en esta, pero el fundamento del 116, su redacción es alambicada y a veces propicia ambigüedad. Así es que les deseo que tengan buena noche y les reitero mi gratitud. Que descansen, por favor. Gracias, licenciado. Gracias.